Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final, continuando con nuestra programación habitual para hoy miércoles 23 de septiembre del 2020. Llegamos con nuestro segmento Matrimonios Sólidos. Así es que vamos a darle la bienvenida al pastor Luis Hernán, quien es el que dirige y conduce el programa. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, las personas que también nos están viendo en el Facebook Live, por las demás redes sociales. Gracias a Dios por esta gran oportunidad de tener este espacio para aportar todavía mucho más de lo que se viene trabajando a través de Busco en Ti para fortalecer a las familias, para fortalecer los matrimonios y para que de manera conjunta podamos llegar a crecer y edificarnos todo para la gloria de Dios. Bueno, seguimos entonces con nuestro tema de hoy. Así es, hoy vamos, bueno, como es prácticamente nuestro primer programa, vamos a iniciar por el principio, el origen del matrimonio. ¿Cómo es el diseño original del matrimonio a partir de la fuente divina, de la palabra de Dios? Y de qué manera el matrimonio se vivió a partir de Adán y Eva, cómo ellos vivieron en ese modelo y cómo también fallaron frente al modelo establecido por Dios. Ok, Entonces, continuamos. listo, perfecto. Entonces, mis queridos oyentes, precisamente el matrimonio es una institución de Dios, ¿sí? El matrimonio es instituido por Dios y la misma palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, nos muestra de qué manera el Señor dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. El Señor es quien da la bendición al hombre y a la mujer para que se unan, para que establezcan un vínculo, precisamente porque el matrimonio es imagen de lo que Dios quiere para su iglesia. Es decir, en el matrimonio se quiere proyectar esa relación entre Dios y su iglesia a través de la relación entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿qué tan importante es el matrimonio? No solamente como unión de hombre y mujer, sino como origen de la familia, como origen de la iglesia, como origen de la sociedad. Entonces, qué bueno que podamos reconocer ese diseño original del matrimonio. Hombre y mujer los creó, dice la palabra, y luego los bendice, y bendice esa unión, y luego les dice, sean fructíferos y multiplíquense. Es decir, el matrimonio debe convertirse en un hogar, en una familia. No puede quedarse ahí, debemos trascender, ¿sí? Entonces, es allí donde empieza a tener un dinamismo especial el matrimonio, ¿sí? También dice Génesis 2:18, luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, ¿cierto? Entonces, en el matrimonio vemos que la mujer es la ayuda adecuada, la ayuda idónea. Hay tanto, pero tanto valor en la mujer en el matrimonio que desafortunadamente se ha malinterpretado, digamos, el rol de la mujer en el matrimonio se le ha muchas veces hasta menospreciado, ¿sí? Cuando dice aquí que es la ayuda adecuada, es decir, el hombre en el matrimonio sin la mujer está incompleto, ¿sí? Estamos incompletos los hombres sin nuestra mujer. Precisamente, bueno, hoy estoy precisamente sin mi esposita. Ella no pudo estar el día de hoy, pero ya el otro miércoles nos acompañará. Y bueno, aquí me siento un poquito incompleto, véanse cuenta, importante que estemos siempre juntos. Entonces, es un ejemplo, pero ella le manda muchas saludes y quiere el miércoles entonces estar en Busco en Ti, en este espacio tan importante. Y como les venía diciendo, la mujer es la ayuda idónea, la ayuda adecuada, es quien nos completa, ¿sí?
Entonces, es importantísimo reconocer en el diseño original del matrimonio la importancia de la mujer. Luego dice Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Aquí vemos también resaltado el valor de la unidad, esa cualidad que hace parte de Dios. Dios es unidad, Dios es uno y precisamente hace que en el matrimonio también se vea reflejada esa unidad, que seamos un solo ser. Dice la versión Reina Valera que seamos una sola carne, unidad. El hombre y la mujer, unos solos, fundidos, ¿sí? Dice esta versión de la nueva versión internacional. Me gusta esta versión porque dice funden, se funden. Y eso nos lleva entonces a imaginarnos precisamente, cómo es esa relación, ¿sí? De que es indisoluble, que es indivisible, que siempre tiene que estar en unidad. Ese es el diseño del matrimonio que Dios nos ha dado, que tristemente a través de la historia se ha venido desfigurando, se ha venido rompiendo, se ha venido torciendo también por la sabiduría humana, ¿sí? Hoy en día el matrimonio ha tenido otras connotaciones, otros significados y veamos el resultado. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo están las familias? Más aún, si vemos esta época de la pandemia, del aislamiento, se esperaba que los matrimonios estuvieran más unidos. ¿Por qué? Porque iba a estar la familia reunida en la casa. Pero ¿qué pasó? Tristemente, crecieron los índices de divorcios, crecieron los índices de violencia intrafamiliar, crecieron los índices de maltrato infantil, de abusos, ¿sí? Entonces, vemos cómo por falta de conocimiento el matrimonio se ha desfigurado. Por eso es tan importante que se den estos espacios para que reconozcamos cuál es ese verdadero sentido y ese verdadero fin y esa verdadera estructura que deben tener los matrimonios y las familias. Que reconozcamos cómo desde la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto, dice la palabra de Dios, esa sabiduría que no se equivoca, esa sabiduría nos enseñe a cómo debemos vivir realmente el matrimonio, cómo debemos vivir esas relaciones en el hogar. Pero bueno, veamos entonces cuál fue ese primer matrimonio. Obviamente, Adán y Eva, ¿cierto? El primer matrimonio. Miremos cómo empezaron ellos, según el diseño de Dios, ¿sí? Pero veamos en qué momento se vino a empezar a desconfigurar este diseño, ¿sí? Tristemente, por la acción nuestra, por la acción del ser humano. Entonces, en ese primer matrimonio, bueno, tenía su gran ventaja, por ejemplo, que Adán no tenía suegra, ¿cierto? Bueno, mentira, yo amo muchísimo a mi suegra, pero bueno, digamos que en este primer matrimonio, miremos cómo era cada uno de ellos, qué cualidades, qué características cumplían cada uno de ellos y en qué fallaron y en qué estamos fallando como Adán y como Eva. Entonces miremos a Eva, ¿sí? Génesis 3:6 nos dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Vemos aquí que Eva tomó una decisión independiente. Entonces, Eva faltó a ese principio del cual habíamos hablado hace un momento, de ser un solo ser, de ser una sola carne. Eva falló en este principio, porque ella lo que hizo fue, digamos, orientarse o dejarse llevar por su emoción, ¿sí? Dejarse llevar por los sentidos, por lo que le mostraba el fruto, pero en ningún momento contó con su esposo. Lo contrario, hizo que también comiera después, ¿sí? Entonces, ella no tomó una buena decisión. Recordemos lo que dice
Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Eva tomó una decisión desacertada por no actuar en unidad con su marido, con su esposo. Es importante que tanto hombre como mujer siempre tomemos decisiones teniendo en cuenta el uno y al otro, ¿sí? Decisiones de una sola carne, de un solo ser. Es necesario que así sea para que esas decisiones, obviamente fundamentadas en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios, puedan tener un impacto positivo en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, tantas decisiones que debemos tomar diariamente en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en los que debemos tener en cuenta, obviamente, primeramente a Dios y el matrimonio, hombre y mujer, ponernos de acuerdo, ¿sí? En esto falló Eva. Y luego le da a su esposo, ¿sí? Y él también come. Ahí ahorita vamos a hablar también cómo también falló Adán. Adán en el matrimonio. ¿Cómo fue Adán en el matrimonio? ¿Sí? Dice aquí entonces que Adán comió. Adán fue puesto como cabeza, ¿sí? Y no quiere decir que sea más importante que la mujer, sino que su rol era el del liderazgo, el de dar a su mujer también, digamos, esa protección, dar a su mujer también esa cobertura de complemento, ¿sí? De darle la importancia a la mujer, ¿sí? Pero también de enseñarle a la mujer, de guiar a la mujer. El hombre es el pastor en su casa, tiene que ser guía de la mujer. Pero aquí Adán falló. Adán no fue guía de su mujer. Adán había recibido de propia voz de Dios la instrucción clara de no comer de ese fruto. Adán debió haberle dicho a Eva, recordado, exhortarla hacia la obediencia, porque eso era lo que había recibido de Dios. Pero Adán, ¿qué hizo? Se dejó llevar por Eva. Se dejó llevar también por el sentimiento, por la emoción, por sus sentidos, y no pensó en el principio divino de la obediencia, de la bendición que les había dado Dios, la bendición por obedecer. Entonces, aquí también falló Adán como líder, como pastor en su casa. Vemos aquí entonces también en Génesis 3:9, dice así, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Efectivamente, Adán y Eva se estaban escondiendo de Dios. El hombre jamás se puede esconder de Dios en cuanto a sus responsabilidades por ese pacto de amor que hicieron con su esposa. Ese pacto que hicieron ante Dios fue un pacto de amor, un pacto de fidelidad, un pacto de transparencia en la relación. Pero aquí vemos que el hombre se estaba escondiendo. No podemos escondernos, hombres, ante nuestras responsabilidades, ante nuestros compromisos, ante lo que sabemos que nos corresponde hacer como esposos, como padres, ¿sí? No podemos fallar en eso, no podemos escondernos, no podemos evadir las responsabilidades. Tristemente, el hombre se ha venido escondiendo. En los últimos años se ha visto más cómo el hombre ha venido evadiendo responsabilidades, cómo crecen cada día más esos hogares en los que dicen madre, cabeza de hogar. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Dónde está el hombre? El hombre se escondió, desafortunadamente. No, es momento de dar la cara. Los hombres debemos dar la cara por nuestra familia, por nuestro hogar, porque el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros por nuestro hogar. Es necesario que establezcamos claramente ese liderazgo. ¿Y quién nos mostró ese liderazgo? El mismo Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice el libro de Efesios. Hombres, esposos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos el mejor referente, aquel que es nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador, nos está dando el ejemplo de cómo nosotros también debemos amar, cómo debemos servir en nuestra casa. Recordemos lo que dijo también Josué en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
¿Sí ven cómo lo dice? Yo y mi casa. Se pone él de primero. ¿Por qué se pone de primero? ¿Por qué es más importante? No, porque tenía clara su responsabilidad dentro del matrimonio. Yo soy quien va delante de mi matrimonio respondiendo por los míos, cuidando a los míos, sacando adelante a los míos, siempre obedeciendo a Dios, siempre siguiendo esos principios divinos, esos principios providenciales, principios bíblicos que el Señor nos ha dado. Y luego dice también en Génesis 3:12, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio este fruto, me dio ese fruto y yo lo comí. Y aquí evidencia una vez más Adán su falta de compromiso con el matrimonio. ¿Qué hace Adán? Le echa la culpa a la esposa, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros los esposos evadimos también nuestra responsabilidad y nos estamos echando culpas? No, nosotros somos los capitanes de ese barco. Bueno, sabemos que nuestro capitán es Jesús, nuestro guía es Jesús, pero en la casa, ¿quién manda? ¿Quién manda? El Señor es el que manda, ¿cierto? Pero el Señor nos ha encomendado la misión de servir en el hogar, de responder en el hogar, de precisamente de actuar conforme a lo que Dios nos está mandando, hacer esos hombres íntegros, esos hombres que asumen sus compromisos, que también reconocen sus faltas. Qué difícil es para nosotros los hombres a veces reconocer nuestras faltas en el hogar, ¿cierto? Nuestras mujeres son muy sabias, ¿sí? En el hogar y nosotros a veces fallamos en esa parte cuando nosotros somos los que debemos dar el ejemplo de sabiduría en el hogar, el ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? Ser nosotros esos que podamos, como dice también el Salmo 127, que lancemos a nuestros hijos como flechas, ¿sí? Que vayan directamente al reino de Dios, porque esa es nuestra tarea como padres, ¿sí? Hacer que nuestros hijos lleguen a conocer a Dios, lleguen a ser salvos, lleguen al reino de Dios. Esa es nuestra tarea. Pero si no empezamos con nuestra esposa, si no empezamos a disipular a nuestra esposa, si no empezamos a establecer ese vínculo entre nuestra esposa y Dios en medio de nosotros, entonces va a ser imposible, ¿cierto? Es necesario que como hombres no echemos culpas, más bien asumamos responsabilidades. ¿Cuántas veces los hombres no evadimos esas responsabilidades en las tareas del hogar, en el trabajo? El hombre, por ejemplo, tiene la responsabilidad de proveer para los suyos, ¿cierto? Tenemos esa gran responsabilidad. Obviamente, no quiere decir que la mujer no pueda trabajar, porque es que ahora se ha ido al otro extremo, ¿cierto? Nos dicen a los cristianos que somos machistas, ¿sí? Que inclusive llegamos a maltratar psicológicamente a nuestras mujeres. No, en ningún momento, en ningún momento. De hecho, ese sistema en el cual vivimos, sistema económico, con todas sus falencias, con todas las dificultades, pues han hecho que la mujer también tenga un papel de ayuda en la familia, un papel de aportar a la familia. Y está muy bien eso. Y agradecemos muchísimo a nuestras esposas que nos ayuden en la parte financiera, ¿cierto? Pero el hombre debe ser el que lleve la bandera. Y la mujer, claro que sí, ayuda idónea, ayuda en las finanzas, pero sin olvidar su gran papel como esposa y como madre. No podemos cambiar el orden de las cosas, debemos establecer prioridades, debemos actuar de acuerdo a los principios bíblicos. El hombre proveedor de su casa, el hombre ejemplo de su casa, el hombre líder en su casa, el hombre siervo en su casa, la mujer sujeta a su esposo. Sujeta quiere decir trabaja en equipo con su esposo, unida a su esposo, esa madre, esa esposa, esa amante, esa mujer sabia que edifica su casa, esa ama de casa, esa mujer que levanta su hogar con fuerza, esa mujer que anima a su esposo en los tiempos difíciles. Ese es el papel de la mujer. Cuán importante es entonces que en el matrimonio, en el diseño del matrimonio, entonces el hombre y la mujer seamos una sola carne, tengamos la bendición de Dios. Muy importante eso. Recordemos lo que leímos en Génesis 1:28, la bendición de Dios. Hoy tristemente, ¿cuántos son
no podemos decir matrimonios, esas parejas que se unen en unión libre, ¿cierto? ¿Qué les falta? La bendición de Dios. No son matrimonio. Si no hay bendición, ¿qué es lo contrario a la bendición? La maldición, ¿cierto? Es lo contrario a la bendición. Entonces, si no hay bendición, ¿qué va a pasar con los hijos? ¿Cómo van a crecer esos hijos? ¿Bajo bendición? No, ¿cierto? Y más adelante se van a ver esos frutos cuando nuestros hijos, si no crecen en la bendición, viendo la bendición del matrimonio de sus padres, entonces van a, a seguir en una línea que no es lo que Dios quiere, no es una línea providencial. Entonces, importantísimo que tengamos la bendición de Dios en el matrimonio. Y bueno, este es el diseño de Dios para el matrimonio. Este ha sido el origen del matrimonio. Dios lo diseñó perfecto, pero el ser humano en su caída lo desfiguró. Pero la esperanza no se perdió, ¿cierto? Porque nuestro Señor Jesucristo nos devolvió la esperanza y luego Él mismo nos da entonces esos principios para que el matrimonio vuelva a resurgir como esa institución que va a dar origen al hogar y a la iglesia. Entonces, matrimonios sólidos para hogares sólidos, para una iglesia sólida. Y bueno, espero que si hay de pronto intervenciones puedan en el chat también escribirnos para más adelante también poder llegar a responder sobre algunas dudas que se puedan suscitar y que podamos entonces aportar a las diferentes situaciones que viven los matrimonios. Bueno, le damos las gracias al pastor Luis Herdán por la enseñanza del día de hoy. Y bueno, como decía, invitamos a todos nuestros oyentes, dudas, preguntas, temas que se quieran tratar, solamente nos escriben, nos dejan saber y bueno, estamos dispuestos a resolver cada situación, cada pregunta que tengan o llevar un tema que realmente ustedes tengan una duda y poder traerlos a nuestra mesa de trabajo. Así es que muchas gracias para el pastor y muchas gracias para nuestros oyentes. Bueno, los invitamos para el siguiente segmento, o sea, sería el próximo miércoles 4 de la tarde. Así es. Así es que buenas tardes para todos. Muchas gracias, Jorge. Muchas